Continuamos con nuestra serie sobre la oración y quiero leer Génesis 24, 63, que dice así: había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos vio los camellos que venían. Había salido a meditar al campo. La palabra meditar indistintamente se traduce orar o se traduce meditar. No están de acuerdo los traductores en cuanto a cuál es la forma más precisa de esta palabra, pero creo que no es necesario hacer una gran diferencia, orar y meditar. Me parece que esta es una clase de oración que tiene que ver con la introspección, como hablábamos en la capsulita anterior, que orar es hacerse un juicio a uno mismo, examinarse. ¿No sería extraño que Isaac haya salido a examinarse a sí mismo, examinar por qué tenía 40 años, por qué no se había casado, cómo sería la esposa que le traería el mayordomo de su papá? Esa puede ser una de las razones que motivaban a Isaac a orar, esa introspección. Lo que nos enseña que Isaac era un hombre de oración. Ahora, Génesis 25, 20 dice lo siguiente: Isaac tenía 40 años y cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, Isaac oró al Señor por su mujer, Rebeca, que era estéril, y lo aceptó el Señor. Y Rebeca concibió. Y aquí quiero hacer una pregunta. La pregunta es: ¿cuánto tiempo oró Isaac? Dice que tenía 60 años. Y cuando él se casó con Rebeca, como vimos ya, tenía 40 años cuando él salió a meditar al campo. Es decir, que oró 20 años para que su esposa concibiera. Pero esta oración es una segunda clase de oración. Esta oración le vamos a llamar una oración que la raíz de su que se puede decir, que se dice en hebreo, vayetar. Es un verbo que tiene una composición pasada, presente y futura, lo que nos indica que él oró y está dispuesto a seguir orando en el futuro. Vayetar, su raíz es atar. ¿Y qué significa atar? Una letra Ain, una letra Tav y una Resh, significa ser abundante e insistente, como suplicando. Aparece unas 20 veces nada más en las escrituras hebreas. Y eso nos demuestra que Isaac era un hombre de oración, que sabía que él iba a tener una descendencia, que había sido un hijo prometido a Abraham y a Sara, sus padres, que había venido por milagro. De igual manera, él iba a continuar la línea de los patriarcas, pero no tiene hijos. Entonces insiste, ¿y cómo lo llegó a saber? Por esa introspección, por esa meditación que él hacía. Voy a tener hijos. Entonces pasa como a una siguiente forma de oración, y es el vayetar. Y vayetar es como 20 años. No en pedir, en ser insistente, o sea que es válido pedir. No solamente es válido hacer la introspección y ampliar mi vasija,
y estar preparado para recibir algo más, sino también es válido pedir. Y lo hizo con insistencia. Y dice, oró al Señor, o sea, insistió, pidió ante el Señor. A veces nosotros solo hacemos esta clase de oración, pedimos y pedimos y pedimos y demandamos y decretamos cosas que son totalmente inadecuadas, porque no podemos nosotros ni decretar ni demandar a Dios. Él es el amo y el Señor, pero sí podemos hacer una introspección y decirle, Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, que tienes abundancia para mí, ¿por qué no me la das? Dámela, por favor. Insistir abundantemente en la oración. Era abundante, insistente, suplicante. Eso es lo que hizo Isaac. Que Dios nos permita ser como Isaac en nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga a todos.